Hola, estimados estudiantes. Esta es una versión grabada de la clase inaugural del módulo 48. Bueno, mi nombre es José Miguel Salas Alvarado, ya algunos de ustedes me conocen y vamos a trabajar virtualmente durante este semestre. Por este medio, voy a ir subiendo algunas versiones de las clases, por si acaso no se pueden conectar a Teams o tienen algún contratiempo, entonces vamos a estar trabajando de esta manera. Ahí tienen mi número de teléfono y tienen mi correo web donde me pueden hacer llegar las guías o a través de WhatsApp o a través de la plataforma Teams. Bueno, esta imagen me gustó para la primera clase. Dice que la única defensa en contra del mundo es un conocimiento perfecto de él. Este módulo lo vamos a dividir en tres grandes periodos o tres grandes aspectos. Primeramente vamos a ver cómo pasamos en el mundo de monarquías al surgimiento de las primeras repúblicas, ¿verdad? Todo el periodo que se conoce como la Edad Moderna, que vamos a ver un poquito más adelante. También vamos a ver cómo el mundo se industrializó, cómo la economía comienza a crecer, la producción, y vamos a ver lo que sucede en América, cómo todos esos eventos tienen repercusiones en el continente americano y finalmente en Costa Rica. Entonces, esas son como las tres partes del curso en que vamos a trabajar. Ok, primero que nada, las normas del curso. Entonces, dice que cada clase de Teams va a durar aproximadamente 30 minutos y se coordina para tener una clase por semana en el horario que se convenga. Se va a atender por Teams en el horario de clases establecido y se va a atender por WhatsApp de 3 de la tarde a 10 de la noche. Y se tomará registro de asistencia en Teams por cada clase. Entonces, por ejemplo, en el caso de Teams, vamos a tener una carpetita que se llama asistencias, donde ustedes pueden ver, verificar si tienen la asistencia o no la tienen. Igualmente, después de cada clase, yo voy a repasar la lista de asistencia que me genera el programa. Vamos a ver los horarios para que ustedes lo tomen en consideración. Ok, vamos a fijarnos en los horarios que vienen acá. Entonces, por ejemplo, si la sección 4P3 tuvo clase el lunes, entonces el martes se pueden conectar los que no se conectaron el lunes y el miércoles, si alguien no se pudo conectar o si alguien tiene alguna duda. Ok, pero la clase propiamente la vamos a tener el lunes a las 5:55. De igual manera, con las demás secciones. Por ejemplo, la 4P6, ¿verdad? Tenemos la clase el martes. Si alguien no se pudo conectar el martes, pues se conectará el jueves o el viernes, ¿ok? Podríamos decir que las clases del jueves y el viernes, en el caso del 4P6, son clases para resolver alguna duda, ¿verdad? Estará a disposición por si tienen algún inconveniente. Y la tutoría o la clase propiamente sería el martes, ¿ok? Así con los demás niveles. Igual, si tienen alguna duda, me pueden consultar por WhatsApp y de igual manera yo me voy a comunicar a través de los diferentes grupos para explicarles o para decirles hoy tienen alguna clase, o si hoy tienen alguna duda se pueden conectar, entre otros. Luego, las guías. Dice que se trabaja una guía a la semana en clase de Teams. Se entregan las guías en la semana correspondiente por medio de Teams o por medio de WhatsApp. También vamos a habilitar el correo MEP para que tengan un poquito más de amplitud. Y tienen que estar atentos a los comentarios de retroalimentación. Entonces, ustedes me van entregando guías y conforme yo hago el proceso de revisión, entonces yo le digo, mira, esto está bien, esto está mal, profundice aquí para que puedan ir haciendo las correcciones necesarias. Ok, una vez vistos los aspectos más importantes de la clase, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue el semestre anterior. El semestre anterior nosotros vimos lo que fue la Edad Media. La Edad Media se extendió desde la caída del Imperio Romano hasta, hay dos fechas, la caída de Constantinopla en el 1453 después de Cristo o lo que fue el descubrimiento de América en 1492. Entonces, esos dos hechos marcan el fin de la Edad Media. ¿Cuáles son los hechos relevantes de la Edad Media? Bueno, podríamos mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos la extensión del Imperio Islámico, ¿verdad? Todo lo que fue el Imperio
y la expansión del Islam, ¿verdad? De los musulmanes, desde la península de Arabia hasta Oriente Medio y por todo el norte de África hasta España, ¿verdad? En España ellos encuentran una barrera con el reino cristiano, en este caso de los francos, ¿verdad? Con Carlomagno, que por ahí le sonará un poquitito más. Y vamos a ver entonces una división entre cristianos, en el caso de, por ejemplo, Francia, ¿verdad? Los territorios actuales de Francia y Europa Occidental, y musulmanes en el sur en el sur, ¿verdad? En lo que es la península ibérica y en el norte de África. Eso más adelante va a ser muy importante. Y en el caso de la parte oriental, perdón, de Europa, lo que fue la religión ortodoxa, ¿verdad? Todo lo que fue el Imperio Bizantino, que también vimos, ¿verdad? Después de que cayó el Imperio Romano, una parte se mantuvo, que fue el Imperio Romano Oriental, el occidental sí cayó, y ese Imperio Oriental después se convirtió en lo que se conoce como el Imperio Bizantino. También otro hecho muy importante fueron las cruzadas. Aquí en esta imagencita que tenemos por acá, tenemos al Papa Urbano II. ¿Ok? Urbano II es el que da la orden a la primer cruzada. Estas luchas se desarrollaron entre Europa y Oriente Medio. La idea era recuperar la ciudad de Jerusalén, pero como vimos el semestre pasado, esos objetivos se fueron diluyendo, deformando, degradando a lo largo de las diferentes cruzadas, a tal punto que, por ejemplo, en una de ellas lo que hicieron más bien fue atacar al Imperio Bizantino en lugar de atacar a los territorios ocupados por los musulmanes. Pero las cruzadas nos dejan algo muy importante y es el establecimiento de una ruta. Esa ruta va a tener un punto clave, un punto que es la unión entre dos continentes y es la ciudad de Constantinopla. ¿Ok? A través de Constantinopla se trazó esta ruta y esa ruta nos llevaba a Oriente Medio. ¿Ok? Ya posteriormente, esas rutas hacia Oriente Medio van a generar lo que más adelante conoceremos como las rutas de la seda y las rutas de las especias, por donde los mercaderes intercambiaban productos de China y de India. Eso va a dar paso a un gran desarrollo del comercio y trae como consecuencia el surgimiento de una clase social que va a ser clave en el fin de la Edad Media y en el inicio de la Edad Moderna, que es la burguesía. Esa burguesía comienza a repoblar las ciudades que durante el feudalismo fueron desocupadas, ¿verdad? O que perdieron parte de su población y va también a darse un crecimiento en el comercio, ¿verdad? En el intercambio comercial y también en el uso de la moneda que había caído en desuso. Muchos de estos burgueses fueron tomando un poder económico muy importante, se convirtieron en banqueros y ya en la etapa del Renacimiento, pues algunos de ellos fueron mecenas, que eran los que financiaban a los artistas del Renacimiento, ¿verdad? Como los Borgia o los Medici en Italia. Este intercambio comercial también había tenido algunos inconvenientes, como lo fue la peste negra en el siglo XIV. Esta peste bubónica fue ocasionada por las ratitas, ¿verdad? Unas ratas negras que venían en los barcos, no propiamente por la rata, sino por la pulga que tenía la rata. Entonces la pulguita picaba a la persona y eso le generaba una serie de bubones, ¿verdad? De ronchas y era una enfermedad sumamente contagiosa. Estamos hablando de que en aquella época acabó con él una tercera parte de la población de Europa. Para que ustedes le hagan números, estamos hablando de aproximadamente 25 millones de personas. Es decir, es una cifra muy, 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 muy grande y sobre todo para la época, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, comparan las cifras actuales de defunciones, de lamentables defunciones por la pandemia del COVID, es una cifra ínfima si lo comparamos con lo que fue la peste negra, ¿verdad? A pesar y también tomando en cuenta las condiciones de aquella época, ¿verdad? De salubridad y conocimientos médicos, ¿verdad?
Ok, entonces, ¿cuál es el punto que marca este fin de la Edad Media? La caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. Ok, entonces vamos a comenzar con los aspectos de la primera. Ok, primero que nada tenemos los eventos más importantes de la Edad Moderna. Algunos los analizamos el semestre anterior, otros los vamos a analizar este semestre. Por ejemplo, el semestre pasado vimos un poquito lo que fue la Reforma Protestante, ¿verdad? En esta reforma comienza con Martín Lutero y después siguen otros personajes como Juan Calvino. Aquí, los luteranos, pues, o protestantes, no siguen la autoridad del Papa. Lutero clava en una catedral 98 tesis donde cuestiona algunos aspectos de la Iglesia Católica, sobre todo lo que era el pago de indulgencias, ¿verdad? Que no se hablara la Biblia, por ejemplo, en lenguas vernáculas, ¿verdad? Solamente en latín. Entonces eso va a generar una división religiosa en Europa, ¿verdad? Algunos países, ¿verdad? O regiones como la actual Alemania, pues adaptaban más el protestantismo y estaban en contra del catolicismo, ¿verdad? El catolicismo va a ser muy importante, por ejemplo, en España y en Portugal, ¿verdad? Vamos a ver también más adelante que por eso el Papa, pues, en parte les da cierto favor en relación a lo que fue el descubrimiento o la exploración sobre nuevos territorios. También vamos a tener el Renacimiento, eso también lo vimos el semestre pasado, ¿verdad? Todo lo que fueron los grandes artistas, ¿verdad? Del movimiento renacentista en sus dos etapas, ¿verdad? En las artes, en la literatura, en la escultura, ¿verdad? Con autores como por ejemplo Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ángel, Sandro Botticelli. eh, Estos aspectos son importantes, pero ya lo vimos el semestre anterior. Eh, ¿Sobre qué vamos a trabajar en este caso, en este semestre? Bueno, en lo que fue el descubrimiento de América, ¿verdad? En 1492 es el primer tema que vemos. Después, la incursión europea en América, ¿verdad? En este caso, pues todo lo que fue la llegada no solamente de los españoles, sino también las incursiones de portugueses y más adelante de franceses, ingleses y holandeses en el territorio, también en África. El desarrollo de monarquías absolutistas, eso es algo muy importante, ¿verdad? Recordemos que en la Edad Media eran pequeños feudos, ¿verdad? Donde gobernaba un señor, ¿verdad? Con el castillo y la aldea, ¿verdad? Aquí, adyacente, en el caso del absolutismo, se va a dar la unión de grandes imperios, ¿verdad? El español, el más grande en este caso, que vamos a ver más adelante. Y finalmente la ilustración que se opone a esta monarquía absoluta y que plantea un movimiento intelectual que más adelante pasa a la parte política y que nos da como una de sus consecuencias la Revolución Francesa, que cambia el régimen monárquico por un gobierno de tipo republicano. Ok, respecto a el inicio de este periodo, vamos a tener que estas eran las rutas de las especies. La ruta de la seda es la de color rojo y la de las especias la de color celeste. Entonces, hay un punto muy importante acá y es la caída del Imperio Bizantino. Si ustedes recuerdan la guía de trabajo 3 del semestre anterior, vimos que el Imperio Bizantino termina con la invasión de los turcos sobre Constantinopla. Los turcos eran una gente que se ubicaba más o menos como por acá. Esto es Asia Central y ellos fueron invadiendo este territorio. ¿Ok? Ellos, si bien no son árabes, ¿verdad? No son de la zona de Oriente Medio, adoptan el Islam como su religión y logran controlar esta zona. Ellos le cambian el nombre a esta ciudad que se llamaba Constantinopla, ¿verdad? Esta ciudad que se encuentra por aquí en este puntito rojo, por Estambul. Y limitan el paso para el comercio. Ya desde antes, los portugueses habían buscado una nueva ruta para llegar a la India. Esta era
el punto de llegada muy importante para el intercambio comercial. De la India se traían especias como por ejemplo clavo de olor, canela, pimientas, que son muy importantes por ejemplo para preservar las carnes. Porque en aquella época pues no existían los refrigeradores y usted para preservar una carne lo que tiene que hacer es quitarle la humedad agregándole especias o echándole sal. Entonces, como lo vemos en esta diapositiva, el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino cae en manos de los turcos otomanos y con la toma de la ciudad de Constantinopla se cortó el paso de mercancías por este sector, por lo que hubo que buscar nuevas rutas. Estas nuevas rutas las podemos ver en este mapa. Entonces, los portugueses comenzaron antes, ¿ok? Más adelante vamos a ver por qué comenzaron antes. Aquí tenemos, pues en este mapita, ahorita no se puede ampliar, pero yo les voy a pasar la presentación en PDF, entonces ahí lo pueden manipular un poquito más y verlo más de cerca. Los portugueses comenzaron antes estas exploraciones. Principalmente el personaje más destacado es Vasco da Gama. Entonces, Vasco da Gama, vamos a ver un color que haga bastante contraste, puede ser este moradito. Ok, Vasco da Gama recorre toda esta zona, ¿verdad? La costa de África, cruza esta región, se llama el Cabo de Buena Esperanza, este cabo que está aquí en Sudáfrica, pasa por la costa de la actual Somalia y llega a la India. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los portugueses una vez que encuentran o que descubren territorio africano? Esclavizar a los africanos. A partir de esta situación, pues más adelante otros exploradores, principalmente los holandeses, se van a dedicar a el establecimiento de un comercio de esclavos desde África hasta América, principalmente porque gran parte de la población nativa americana murió en el proceso de conquista y colonización de los españoles. ¿Okay? Portugal entonces comienza estos viajes mucho antes que España. España comienza en 1492 con los 4 viajes de Colón. Y como dato curioso, los españoles y los portugueses no fueron los primeros en llegar al continente americano. Ya los vikingos lo habían hecho con las expediciones de Ericsson, ¿verdad? Sobre la isla de Terranova, pero estos asentamientos no perduraron mucho, entonces no hubo un proceso de colonización exitoso. Pero sí, en el caso de Colón, va a haber un proceso de conquista y de colonización que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué fue lo que le permitió a ellos lograr desarrollar estos grandes viajes, ¿verdad? Antes se pensaba que más allá de ciertos límites estaba ¿verdad? El fin ¿verdad? Tierras inexploradas, ¿verdad? Y peligrosas y ese tipo de cosas. Bueno, uno de los primeros avances fue la brújula. Fue inventada por los chinos y adaptada por los árabes y apuntaba hacia el norte. Vamos a ver que los árabes desarrollan grandes avances técnicos que permiten estas exploraciones, porque ellos también eran importantes marineros. También el astrolabio permitía saber la ubicación del mar a partir de la posición de las estrellas. La carabela, que era una embarcación ligera con velas cuadradas y triangulares para una tripulación de 25 hombres. Entonces, por ejemplo, esto que vemos aquí, esto que está acá, es una carabela, ¿verdad? Estas son la Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María no es una carabela, es otra nave, es un nao, no eran 3 carabelas. El nao es un poquito más grande que la carabela y de hecho en la Santa María era en la que venía Colón. Era un poco más grande que la carabela. Entonces, estas 3 naves fueron las que llegaron finalmente a territorio americano, propiamente a las Antillas. También tenemos lo que son los mapas portulanos trazados por portugueses e italianos e indicaban rutas marítimas, así como el sextante, instrumento óptico que se utiliza para establecer la posición mediante la altura de las estrellas desde el horizonte. Ok, ahora bien, vamos a propiamente España. Ok, España antes de llegar a América
estuvo dominada por el imperio islámico, ¿verdad? Sabemos que el imperio islámico, de acuerdo con lo que vimos el semestre pasado, se dividió en diferentes dinastías, ¿verdad? Los primeros califas, después los omeyas y después los abásides. Con el califato omeya, ellos logran extenderse por todo el norte de África, que es esto que está aquí, y por la península ibérica, que es la que está por acá. Ok, aquí había un límite. Este límite era la marca hispánica que la pusieron los francos, ¿verdad? Donde más adelante va a gobernar Carlomagno, o gobernó Carlomagno. Ok, entonces, este imperio islámico se estableció y los reinos cristianos en España comenzaron un paulatino y lento proceso de reconquista, que lo vamos a ver en el siguiente mapa. Ok, entonces, hacia el año 790, que es este mapita que está acá, que le vamos a poner número 1, este es el mapita número 2. Este es el mapita número 3 y este es el mapita número 4. Ok, no me quedaron muy bonitos, pero se entiende. Ok, entonces en el 790 vamos a ver que la parte norte es el reino de Asturias y esta pequeña fracción de territorio es parte de lo que actualmente es Cataluña. Y lo demás se llamaba Al-Ándalus, así le llamaban los musulmanes al territorio. Para el año 900, es decir, 110 años después, ya tenemos diferentes reinos cristianos, por ejemplo, Galicia, Asturias, Castilla, Navarra, Aragón y el Principado de Barcelona y el resto al-Ándalus. Después, para el año 1150, vamos a tener reinos como Galicia, ya aquí empieza a salir Portugal, León, Castilla, Aragón, Navarra, y esta región de Cataluña o Barcelona. Y finalmente para el año 1300 vamos a tener ya Portugal separada, ¿verdad? Ya Portugal es un reino aparte. Entonces, esto en parte les puede permitir a ellos pues empezar otro tipo de empresas como la exploración, ya que pues el asunto de los musulmanes ya había terminado, cosa que no existía, por ejemplo, en Castilla y Nueva Castilla, ¿verdad? Seguía existiendo esta partecita en el sur que es el califato de Córdoba, ¿verdad? El territorio de Córdoba. ¿Ok? Estos reinos que vemos aquí en el mapita número 4, ¿verdad? Como por ejemplo Galicia, León, Castilla, Nueva Castilla, Aragón, se comienzan a unificar y terminan su unificación a partir de un matrimonio, que fue el matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, que más adelante los vamos a ver. Vean cómo cambia el mapa de 1300 a 1492. Estos eran un montón de pequeños reinos, ¿verdad? Toda esta región de Castilla. Aquí estaba Galicia, Aragón, eh, Nueva Castilla y se termina formando en un solo gran reino que es la corona de Castilla y esta otra región como la corona de Aragón. Cuando los reyes católicos se casan, esto se unifica, expulsan a los musulmanes del reino de Granada. En 1492 a los musulmanes también les llamaban moros. Por cierto, como esta expresión de no hay moros en la costa o el apellido Matamoros, ¿verdad? El moro era el musulmán. Y hacia 1512 expulsan o le quitan el territorio al reino de Navarra. Entonces, a través de la guerra o del matrimonio es que los reinos se van haciendo grandes. Estos reyes eran reyes católicos, entonces en su proceso de conquista van a obtener el favor del Papa. El patronato real lo que permitía era que los nobles, es decir, la clase política, pudiera nombrar ciertos cargos de tipo religioso. Por ejemplo, podía darle encomiendas a los exploradores, que más adelante vamos a ver qué es eso de las encomiendas. Estos son los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ellos más adelante van a unirse con unos reyes de Austria, ¿verdad? Una hija de ellos
Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, con el rey Felipe el Hermoso, y van a unificar entonces los reinos de España y de Austria y van a dar inicio a la monarquía o a la dinastía más bien de los Habsburgos, pero eso lo vamos a ver profundizar un poquito más adelante. Ok, la Iglesia Católica dio dos concesiones importantes: el patronato real, que les permitía a los españoles tener encomiendas de indígenas. Entonces, en una encomienda era un derecho que daba la corona para que los indígenas trabajaran para el español a cambio de que el español les enseñara la religión católica, ¿verdad? Parte de esta concesión de la iglesia es evangelizar todos los nuevos territorios. Como sabemos, los indígenas pues creían en otro tipo de dioses, ¿verdad? Como pueden ser en el caso de los aztecas en Huitzilopochtli o en Quetzalcoatl, en el caso de los incas en Huiracocha, ¿verdad? Diferentes deidades que tenía que suprimir desde la óptica de la religión, ¿verdad? O de la iglesia católica, este tipo de creencias. Aunque también pasa algo muy interesante y es que se da un sincretismo religioso, es decir, elementos de la cultura autóctona se entremezclan con elementos de la cultura católica. Y el otro gran favor del papado, en este caso del Papa Alejandro VI, fue el Tratado de Tordesillas. Entonces, en este Tratado de Tordesillas, todo lo que vemos de color verde oscuro va a pertenecer a España y lo que vemos de color verde claro va a pertenecer a Portugal. Y a partir de este tratado, ¿verdad? Es que los españoles y los portugueses comienzan un proceso de conquista y colonización, pero eso lo veremos en la próxima clase. Cuídense mucho, que estén muy bien.